Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre las medidas de posición. Estas medidas son indicadores que nosotros usamos para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencia superan estas expresiones. Las medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son valores que dividen nuestra distribución después de haber sido ordenados en 4 partes iguales, es decir, desde el primer valor o desde el dato menor hasta el cuartil número 1 vamos a tener un 25% de la distribución. Desde el cuartil número 1 al cuartil número 2 vamos a tener otro 25% de nuestra distribución. Dentro del cuartil número 2 y el cuartil número 3 hay otro 25% de la distribución. Y dentro del cuartil número 3 hasta el dato mayor vamos a tener un 25% de la distribución, ¿verdad? Entonces el mismo razonamiento son para los deciles. Los deciles son valores que dividen nuestro conjunto de datos en 10 partes iguales. Y los percentiles van a ser valores que dividen nuestro conjunto de datos en 100 partes iguales. Bien, los cuartiles van a ser 3, ¿verdad? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Los deciles son 9, decil 1, decil 2, hasta el decil 9. Y los percentiles van desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Nosotros vamos a estudiar en este video solamente cómo determinar los percentiles. Bien. Acá tenemos la distribución de nuestros datos, tenemos nuestro dato menor ya ordenados hasta el dato mayor y nosotros vamos a ubicar en la distribución nuestro percentil, ¿verdad? El percentil P va a ser el dato que me deja un P% de los datos al lado izquierdo de ese valor y un 100 menos P% de los datos al lado derecho, ¿verdad? Por decir algo, si estoy obteniendo o estoy ubicando el percentil 25, ese valor lo que nos dice es que queda un 25% de los datos al lado izquierdo y que tengo un 75% de los datos al lado derecho. Si estamos ubicando un percentil 67, nos dice que el 67% de los datos está al lado izquierdo y el resto, es decir, 100 menos 67%, es lo que está al lado derecho, ¿verdad? Eso es lo que nos va, la información que nos van a dar estos percentiles. Bien, entonces acá tenemos lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El percentil P es un valor que por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales a ese valor y que un 100 menos P% son mayores o iguales a ese valor, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo calcular un percentil y lo vamos a hacer en 3 pasos. El primer paso vamos a ordenar nuestro conjunto de datos. Recordamos que nuestros datos los tenemos desordenados, entonces nuestro primer paso va a ser ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Nuestro conjunto de datos lo vamos a ordenar de menor a mayor. En algunos casos pues ya lo vamos a tener ordenado, pero en la mayoría los datos los tenemos desordenados. Entonces lo que vamos a hacer es ordenarlos. Los ordenamos de menor a mayor y eso lo vamos a hacer en nuestro primer paso, lo primero que tenemos que hacer. Ahora, nuestro segundo paso va a ser calcular el índice I, donde P es el percentil deseado, ¿verdad? Y N es el número de observaciones. El índice I va a ser justamente el percentil que nosotros andemos buscando, ¿verdad? Como decía, si el percentil es el 40, iba a ser igual a 40, ¿verdad? Luego, n es el número de observaciones. Entonces, nuestro tercer paso va a ser el siguiente. Lo vamos a dividir en 2 partes, porque el i puede ser un valor entero o puede ser un valor decimal. Entonces, si el i no es entero, entonces lo que se debe hacer es redondearse, ¿verdad? El primer entero mayor que i va a denotar la posición de nuestro percentil. Vean que al encontrar i lo que estamos encontrando es la posición.
¿verdad? Luego vamos a ver el valor en esa posición y ese va a ser nuestro percentil. Ahora, si el i es un número entero, el percentil p es el promedio de los valores en las posiciones i, e y más 1, ¿verdad? Entonces, vamos a entender estos pasos mediante un ejemplo. Recordémoslo. Primero, ordenar los datos de menor a mayor. Segundo, calcular el índice i, donde p va a ser nuestro percentil deseado y n es el número de observaciones. Y el tercero va a depender del resultado que nosotros tengamos en el segundo paso. Ya sea si tenemos un valor entero o un valor decimal. Recordemos que si tenemos un valor decimal, lo que vamos a hacer es aproximarlo al mayor entero, ¿verdad? No importa el punto decimal. Lo vamos a aproximar al mayor entero. Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo. Para ilustrar el empleo del procedimiento anterior, vamos a determinar el percentil 85 en los sueldos iniciales de los trabajadores, ¿verdad? De una determinada empresa cuyos datos son los siguientes, ¿verdad? Acá tenemos 12 sueldos, ¿verdad? Acá tenemos 12 sueldos y si nos fijamos, estos sueldos están desordenados, ¿verdad? Entonces nuestro primer paso va a ser ordenar estos valores. Acá ya los tenemos ordenados, ¿verdad? Desde el menor valor hasta el mayor valor, ¿verdad? Entonces ya teniendo ordenado estos datos, vamos a ubicar la posición. En nuestro segundo paso vamos a determinar la posición, ¿verdad? Entonces la posición va a estar dada de la siguiente manera. El percentil que nosotros andamos buscando entre 100 multiplicado por las observaciones. Le sustituimos valores, ¿verdad? Nuestro percentil, el que andamos buscando es el 85 y nuestro número de datos es 100, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta división, luego multiplicamos por 12 y obtenemos que i, la posición, es 10.2. Vemos que es un valor decimal, no es un número entero, por lo tanto lo que vamos a hacer es redondear, ¿verdad? Entonces la posición de nuestro percentil es el primer entero mayor que 10.2 y ese es 11, es decir, nuestro percentil se ubica en la posición 11. Vamos a ver qué valor está en la posición 11, ¿verdad? Acá lo tenemos. Acá tenemos 6 datos, 7, 8, 9, 10, 11. Quiere decir que nuestro percentil va a ser 3730, ¿verdad? 3730. Ese es nuestro percentil 85. Ahora vamos a encontrar otro percentil de tal forma que nuestra posición nos dé un número entero para hacer uso de el paso 3b, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ubicar ahora el percentil número 50, ¿verdad? Entonces i va a ser igual a p entre 100 multiplicado por n, ¿verdad? P es el percentil, n es el número de observaciones, sustituimos, p es igual a 50, n es igual a 12 y hacemos esta operación y el resultado es 6. Entonces, como el resultado es 6, nuestro percentil va a estar va a ser el promedio de el valor que está en la posición 6 y el valor que está en la posición 7, ¿verdad? Recordemos que el paso número 3b nos decía que nuestro percentil iba a ser el promedio de el dato que estaba en la posición i y el dato que estaba en la posición i más 1. En nuestro caso, el dato que está en la posición i, que en este caso es 6, es 3490 y el dato en la posición siguiente es 3520. Entonces, nuestro percentil va a ser el promedio de estos valores, ¿verdad? El promedio de estos valores, que sería sumar los dos datos entre 2 y el resultado es 3505. Entonces ese es nuestro valor del percentil 50. Podemos observar que nuestro percentil 50 coincide con la mediana. ¿Por qué? Porque el percentil 50 nos deja un 50% de nuestros datos al lado izquierdo y un 50% de nuestros datos al lado derecho,
¿verdad? Y nuestra mediana hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Dejar un 50% de los datos al lado izquierdo y un 50% de los datos al lado derecho. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones.